Capítulo 6, segunda parte. El ataque a los edificios de la iglesia comenzaron el día antes de la publicación de este decreto. Luego, al amanecer del día, el prefecto pretoriano, acompañado por varios generales, tribunos y oficiales de la hacienda, repararon en la iglesia principal de Nicomedia, que estaba situada en una eminencia en la parte más poblada y hermosa de la ciudad. Las puertas se abrieron instantáneamente. Se apresuraron al santuario. Y mientras buscaban en vano algunos objetos visibles de culto, estaban obligados a contentarse ellos mismos con entregar a las llamas los volúmenes de la Sagrada Escritura. Los ministros de Diocleciano fueron seguidos por un numeroso cuerpo de guardias y pioneros que marcharon en orden de batalla y se les proporcionó todos los instrumentos utilizados en la destrucción de las ciudades fortificadas. Por su trabajo incesante, un edificio sagrado que se elevaba sobre el Palacio Imperial y había excitado durante mucho tiempo la indignación y envidia de los gentiles, fue en unas pocas horas nivelado con el suelo. El decreto apenas se había publicado en la mayoría de los lugares públicos en Nicomedia, cuando un cristiano profeso, cuyo celo superó su buen sentido, lo derribó y lo hizo pedazos. Habían pasado ya más de 40 años desde el decreto de Galieno, que había reconocido legalmente el cristianismo. En este momento de paz, las iglesias se habían llenado de masas de gente que eran cristianos solo de nombre. Se construyeron grandes iglesias en todas partes del imperio. La fe genuina y la disciplina de la iglesia se había relajado seriamente mucho antes de eso, y ahora, en este tiempo de paz, y a través de la gran cantidad de personas que se unieron con el nombre del cristianismo, vino el resultado natural de una violenta contención y ambiciosas aspiraciones. Una imagen bastante sorprendente de las iglesias en este tiempo se nos da en el siguiente extracto por uno que estuvo allí en ese momento. Cuando por motivo de una libertad excesiva nos hundimos en la negligencia y perezosos, unos envidiando y vilipendiando a otros de diferentes maneras, estábamos casi, por así decirlo, a punto de tomar las armas unos contra otros y se atacaban unos a otros con palabras como con dardos y lanzas, prelados arremetiendo contra los prelados, y la gente que se levantaba contra la gente, y la hipocresía y el disimulo habían llegado a la mayor altura de la malignidad. Luego el juicio divino, que generalmente procede con mano indulgente, mientras que las multitudes aún se agolpaban en las iglesias con las visitaciones amables y apacibles, comenzaron a afligir su episcopado, habiendo comenzado la persecución con los hermanos que estaban en el ejército. Pero como desprovistos de toda sensibilidad, no fuimos prontos a tomar medidas para apaciguar y proporcionar a la deidad. Algunos, de hecho, como los ateos, al considerar nuestra situación como desatendida y no observada por una providencia, agregamos una maldad y miseria a otra. Pero algunos, que parecían ser nuestros pastores, abandonando la ley de piedad, se enardecieron unos contra otros con mutuas luchas, acumulando únicamente disputas y amenazas, rivalidad, hostilidad y el odio hacia los demás, solo ansiosos de afirmar el gobierno como una especie de soberanía para ellos mismos. Cuando se emitió el decreto para la abolición del cristianismo, grandes multitudes de estos profesos formales se volvieron de regreso con la misma disposición y con los mismos motivos egoístas con los que se habían unido a la Iglesia. Y como siempre es el caso, su fácil rechazo de la fe hizo que la persecución fuera mucho más severa sobre los que se negaban a rendirse. Dentro de los 15 días siguientes a la publicación del edicto, un fuego estalló 2 veces en el palacio del emperador en Nicomedia, y aunque se apagó en ambas ocasiones sin hacer ningún daño material, ya que se atribuyó al resentimiento de los cristianos, hizo que el sufrimiento de ellos fuera aún más severo. Al principio, de hecho, los magistrados se vieron restringidos por el derrame
de sangre, pero el uso de cualquier otra severidad fue permitido e incluso recomendado a su celo. Ni pudieron los cristianos, aunque renunciaron alegremente a los ornamentos de sus iglesias, resolver interrumpir sus asambleas religiosas o entregar sus libros sagrados a las llamas. Como se negaron a interrumpir sus reuniones o a quemar las escrituras, pronto se aprobó otro edicto ordenando que todos los obispos, presbíteros, lectores y exorcistas debían ser castigados. Pronto siguió otro edicto ordenando a los magistrados de todas partes que obligaran a todos a renunciar a la fe cristiana y volver al culto de los dioses ofreciendo el sacrificio señalado. Esto nuevamente fue seguido pronto por un edicto, el cuarto de la serie, incluyendo a todo el cuerpo de los cristianos dentro de las disposiciones de los edictos que habían precedido. Se dictaron fuertes penas contra todos los que intentaran proteger a los cristianos de las fuerzas de los edictos. Muchos fueron quemados vivos y las torturas por las cuales los perseguidores que intentaron sacudir su resolución era tan terrible que incluso una muerte así parecía un acto de misericordia. La única provincia del imperio donde los cristianos estaban en paz era la de Galia, que había recibido su bautismo de sangre bajo Marco Aurelio, pero ahora estaba gobernada por Constancio Clorus, que los protegió del abuso personal, aunque se vio obligado, en obediencia al emperador, a destruir sus iglesias. En España, que también estaba bajo el gobierno, pero no bajo la inspección directa de Constancio, la persecución fue moderada, pero en todas las demás partes del imperio se enfureció con fiereza, hasta la abdicación de Diocleciano en el año 305 después de Cristo. Este evento restauró casi inmediatamente la paz a la provincia occidental, pero agravó enormemente las desgracias de los cristianos orientales, que pasaron bajo la regla absoluta de Galerio. Horribles, variadas y prolongadas torturas fueron empleadas para sofocar su fortaleza y su resistencia final fue coronada por la más espantosa de todas las muertes, asándose a fuego lento. No fue hasta el año 311 después de Cristo, 8 años después del comienzo de la persecución general, 10 años después de la primera medida contra los cristianos, que cesó la persecución oriental. Galerio, el archienemigo de los cristianos, fue atacado por una terrible enfermedad. Su cuerpo, se dice, se convirtió en una masa de llagas repugnantes y fétidas, un cadáver viviente, devorado por innumerables gusanos y exhalando el olor de un osario, en el que se había deshecho de tanta sangre inocente, se encogió a una muerte romana. En su extrema angustia apeló a su vez a médico tras médico y a templo tras templo. Por fin cedió hacia los cristianos. Emitió una proclama restaurándolos a libertad, permitiéndoles reconstruir sus iglesias y pidiendo sus oraciones por su recuperación. El edicto de Galerio, al que nos referimos aquí, era el siguiente. Entre los cuidados importantes que han ocupado nuestra mente en la utilidad y preservación del imperio, era nuestra intención corregir y restablecer todas las cosas de acuerdo con las antiguas leyes y disciplina de los romanos. Estábamos particularmente deseosos de reclamar en el camino de la razón y naturaleza los cristianos engañados que habían renunciado a la religión y a las ceremonias instituidas por sus padres y despreciado presuntuosamente la práctica de la antigüedad. Habían inventado leyes y opiniones extravagantes según los dictados de su imaginación y habían recogido una sociedad diversa de las diferentes provincias de nuestro imperio. Los edictos que hemos publicado para hacer cumplir el culto a los dioses, habiendo expuesto a muchos de los cristianos al peligro de la angustia, muchos haber sufrido la muerte y muchos más que aún persisten en su impía necedad, al quedar
al quedarnos destituidos de cualquier ejercicio público de religión, estamos dispuestos a extender a estos infelices los efectos de nuestra clemencia. Les permitimos, por tanto, profesar libremente sus opiniones y reunirse en sus conventículos sin temor ni molestias, siempre que guarden el debido respeto a las leyes y gobiernos establecidos. Mediante otro rescripto comunicaremos nuestras intenciones a los jueces y magistrados y esperamos que nuestra indulgencia invitará a los cristianos a ofrecer sus oraciones a la deidad que adoran por nuestra seguridad y prosperidad, por la suya y por la de la República. Poco después de que Diocleciano emitiera el último de los 4 edictos contra el cristianismo y en el 22º año de su reinado, abdicó del imperio el 1 de mayo del año 305 después de Cristo. Por acuerdo anterior, Maximiano, por su parte también, abdicó la autoridad imperial de su palacio de Milán. La abdicación de Diocleciano y Maximiano fue sucedida por 18 años de discordia y confusión. El imperio se vio afectado por 5 guerras civiles y el resto del tiempo no fue tanto un estado de tranquilidad como una suspensión de brazos entre varios monarcas hostiles que mirándose unos a otros con ojos de miedo y odio, se esforzaban por incrementar sus respectivas fuerzas a expensas de sus súbditos. Galerio y Constancio sucedieron inmediatamente a los lugares de estos dos, cada uno asumiendo el título de Augusto. Galerio asumió de inmediato la autoridad para nombrar a los 2 Césares sin esperar a consultar a Constancio. Por supuesto, nombró a aquellos a quienes podría utilizar para promover sus propios y ambiciosos designios para asegurarse la autoridad suprema en el imperio. Uno de estos era un sobrino suyo, Maximino, a quien se le dio el mando de Siria y Egipto. El otro era uno de sus propios oficiales subordinados, Severus, que fue enviado a Milán para suceder a Maximiano. Así, Galerio prácticamente tenía el control de 3/4 partes del imperio y solo esperó una buena oportunidad para reclamar a los demás. Esta oportunidad que supuso le fue dada cuando el 25 de julio del año 306 después de Cristo, Constancio murió en Gran Bretaña, pero estaba decepcionado, porque tan pronto como Constancio murió, el ejército proclamó emperador a Constantino Augusto, y un mensajero fue enviado a Galerio para anunciarle el hecho. Tal procedimiento no había sido incluido en sus planes, y Galerio amenazó con quemar tanto la carta como el mensajero que lo trajo. Constantino, sin embargo, a la cabeza de las legiones de Gran Bretaña, estaba en una posición para no ser despreciado. Por lo tanto, Galerio decidió aprovechar al máximo la situación. Reconoció a Constantino como el sucesor de Constancio en esa división del imperio, con el título de César, pero el cuarto en rango, mientras elevaba a Severo a la dignidad de Augusto. Justo en este momento hubo otro movimiento importante sobre el escenario de la acción. La gente de la ciudad de Roma fue enormemente ofendida por la acción de Diocleciano al remover la capital, y Galerio dio ahora un paso que profundizó su sensación de daño. Se inició un censo general para enumerar todas las propiedades de los ciudadanos romanos con el fin de imponer un impuesto general. Siempre que existía alguna sospecha de ocultamiento de alguna propiedad, el ciudadano era torturado para obligar a una declaración honesta de sus posesiones. Roma había estado exenta de impuestos durante casi 500 años. Y cuando los censistas comenzaron su trabajo allí, el daño que la gente sentía que ya había sufrido por la eliminación de su capital fue tan profundo que estallaron en abierta rebelión y proclamaron emperador a Magencio el 28 de octubre del año 306 después de Cristo. Magencio era hijo de Maximiano.
el prefecto de la ciudad y algunos magistrados que mantuvieron su fidelidad a Severus. Fueron masacrados por los guardias y Magencio, investido con los ornamentos imperiales, fue reconocido por el Senado y el pueblo aplaudiendo como el protector de la libertad y dignidad romanas.